Bendiciones, mis amados. Bienvenidos a la cápsula bíblica del día de hoy. Acompañándoles sus pastores y amigos Isaías Vázquez Y la pastora Margarita Vázquez desde la hermosa ciudad de Medellín, Colombia, para todas las naciones. Estamos hoy con cápsula bíblica, seguimos con la serie de enseñanzas de las que habló Jesús en Mateo 24, el tiempo futuro y las señales del fin. Si te has perdido estas cápsulas, tienes que ir a las anteriores y así entender toda la serie. Hoy vamos a ver el tema 7 años después del arrebatamiento. Vimos ya que el regreso de Jesús tiene dos acontecimientos. Primero es el arrebatamiento. Somos sacados de esta tierra, la iglesia, y después también viene la segunda venida, cuando todo ojo le verá. En el arrebatamiento no le verán. Pero ¿qué pasa en esos 7 años? En esos 7 años. ¿Y de dónde viene esta profecía? Viene del profeta Daniel. Vamos a ir ahí al capítulo 9, verso 24, donde nos habla la profecía de las 70 semanas que vamos a explicar ahora, después de leer Daniel 9, 24 en adelante. Lee, mi amor, por favor. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón de su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Sigue el verso 25. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. Desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido, Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. El verso 26 también. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea esta decretada desde ese momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas como punto culminante de todos sus terribles actos. Colocará un objeto sacrilegio que causa profanación. Señor. Sí, colocará un objeto sacrílego que causará profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Mi amor, aquí en el versículo 25 está hablando de Jesucristo, ¿cierto? Donde dice que vendrá un gobernante, el ungido, dice que pareciera que él no ha logrado nada. En el verso 26. Sí. Ajá, sí. Ahí está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Quiero explicar esto, no quiero enredar mucho. Esta es la profecía conocida como de las 70 semanas de Daniel, que son 70 semanas de años. 7 por 7 son 490 años. Y que se empezaron a contar, como lo dice ahí el versículo 25 en la segunda parte, dice del momento que se dé la orden de reconstruir Jerusalén después de la cautividad en Babilonia por 70 años, después que se da la orden de reconstrucción, se empiezan a contar los 490 años. O sea que esta profecía fue proclamada hace 490 años, ¿o tiene más? No, la profecía se cuenta desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta que Cristo es crucificado. Ahí terminan las 69 semanas de años.
O sea que Falta una semana de de 7 años. Esa es la última semana de la que habla el libro de Apocalipsis, donde vamos a ver ahora en el capítulo 13, pero esa semana de 7 años no ha comenzado, porque va a comenzar cuando la iglesia sea sea arrebatada, y más específicamente cuando se firme el tratado de paz, porque la iglesia es arrebatada, no sabemos, va a pasar unos meses, tal vez va a pasar un año, tal vez, cuando el anticristo salga en escena y lleve a Israel a firmar un tratado de 7 años. Y ese tratado de 7 años es el periodo de la gran tribulación. Ese es el último periodo de 7 años, que son 3 años y medio de paz por 3 años y medio de tribulación y de los juicios de Dios sobre esta tierra. Entonces esa sería la semana 70. La semana 70. Donde se cumpliría la venida del anticristo y cómo firmaría el tratado de paz la con manifestación, Israel. Porque el anticristo se supone que ya está como persona, ya está en alguna parte del mundo del Medio Oriente, pero se va a cumplir esa profecía cuando la iglesia sea arrebatada y entonces haga su entrada al escenario el anticristo, quien va a llevar a Israel a firmar un tratado de paz por 7 años, pero 3 años y medio serán de paz y después vendrán 3 años y medio de tribulación. Entonces esos 3 años y medio no solamente es el tratado de paz con Israel, sino con todo el mundo, con todas las naciones. Claro, principalmente porque el conflicto mundial está ahí en el Medio Oriente. Es cuando todos quieren y todos se van en contra de Israel. Al final de ese periodo, pero ahorita cuando sea el inicio va a ser una paz mundial, una falsa paz, que todo mundo va a decir grande es este hombre, ¿sí? Que logró la paz mundial. Y lo van a adorar como que fuera Cristo. Por eso se llama anticristo. Sí, pero él no va a ser adorado primeramente como si fuera Dios. Él va a esperar 3 años y medio. Después de 3 años y medio es donde él va a exigir adoración y va a prohibir que se adore otro Dios que no sea él. Entonces, o sea que va a empezar suavecito. Claro. Con la paz, amor. Con una falsa paz. Y con la economía por las... Y le va a dar a la gente la libertad de que hagan lo que quieran. Por eso va a ser esos 3 años y medio de la corrupción moral más grande que ha existido en la humanidad. Entonces ahí es cuando él con engaño se gana todo el mundo, pero después de 3 años y medio, como Satanás siempre quiso el lugar de Dios, por eso dice que él va a exigir adoración. Entonces por eso ahí dice, en el verso 26 dice lo que leíste: después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Dice, hablando ahí de Jesucristo. Hablando de Jesús, el momento verdad. De la cruz. Ahí terminaron las 69 semanas. Y la última semana no ha comenzado, porque comenzará cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo. O sea, en la semana 70, en los 7 años finales de la gran tribulación, que van a ser gobernados por el anticristo. Por eso dice el verso 27, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, ahí está la última semana. Pero al cumplirse la mitad, mira, ahí está específico, al cumplirse la mitad de ese tiempo, es decir, 3 años y medio, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas como punto culminante de todos sus terribles actos. Colocará un objeto sacrílego que causa profanación. Más adelante también que dice, va a profanar el templo del Señor. Dice la abominación desoladora. Jesús también lo habló en Mateo 24. Esa abominación desoladora no es más que una imagen del anticristo que se va a sentar en el templo de Jerusalén diciendo: yo soy Dios. Y muchos serán engañados en ese tiempo. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí. Mañana seguiremos con este interesante tema. Pero acuérdate, esta es la profecía de las 70 semanas que se contabilizaron desde que se dio la orden de reconstrucción de Jerusalén después de la cautividad de 70 años en Babilonia. Y la semana 69 termina cuando Cristo es sacrificado en la cruz. Y la semana última, los 7 años finales, la semana 70, todavía no ha iniciado, porque iniciará con el arrebatamiento de la iglesia.
Pero esto es gracias, para el Señor. Hijo de Dios, no es algo que deba causarle terror como le hemos enseñado en toda esta serie, sino algo, una alarma, algo que se prende, que nos dice ya Cristo está cerca. Está cerca el Y si Señor. tú que estás Solo viendo, faltan una semana. que si tú que que estás viendo no has entregado tu vida a Jesús, tienes que hacerlo. Es lo más importante, reconocer que eres pecador y que necesitas un Salvador. Amén. Ora conmigo y dile al Señor estas palabras: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, perdona mis perdona pecados, mis pecados. reconozco que soy pecador Conozco y que necesito que un necesito Salvador. un Salvador. Gracias por perdonar mis pecados, perdonar por mis lavarme con tu sangre y por hacer de mí Por la hacer de persona mí que la tú persona quieres que yo sea. Gracias por escribir mi Gracias nombre por escribir en mi el libro nombre en el libro de la vida eterna. Amén. Amén. Recuerda, vea las cápsulas y mira toda esta serie. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones. Continuamos con más de la gran tribulación.